Bueno, cordial saludo compañeros y tutora. Mi nombre es Gina Marcela Rodríguez Lima, soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El video que van a ver hace parte de la fase 5 del curso de matemáticas y cultura, orientado por la tutora Luri Yasmín Narváez. Bueno, este documental recoge los hallazgos más importantes que construimos a lo largo del curso, respondiendo a una pregunta que parece sencilla, pero tiene mucho de fondo. ¿Las matemáticas son iguales en todas las culturas o cada pueblo construye las suyas propias? Bueno, los invito a acompañarme en este recorrido. Bueno, en este video vamos a recorrer 5 momentos. El primero es la introducción sobre qué entendemos por matemáticas y cultura. El segundo, los hallazgos a lo largo de esta fase trabajadas, donde comparamos las matemáticas de tres grandes civilizaciones antiguas, como lo son Egipto, Grecia, Mesopotamia. Igualmente los hallazgos donde exploramos la etnomatemática en 5 culturas indígenas de Colombia: el pueblo Misak, el pueblo Embera, Arhuaco y el pueblo Guayú y Agua. Bueno, cuarto, una propuesta educativa que surge de todo este aprendizaje y por último, las conclusiones del proceso. Bueno, ¿por qué estudiamos las matemáticas desde una perspectiva cultural? Eso es lo que vamos a explorar ahora. Bueno, las matemáticas, como muchas otras formas de conocimiento, eso no surgió de la nada ni surgió en un solo lugar. Es una construcción humana, nació de las necesidades concretas de cada civilización, de sus problemas prácticos, de su forma de entender el mundo. Durante este curso aprendimos tres ideas fundamentales que les quiero compartir. La primera, las matemáticas son una construcción humana y cultural, no son un conjunto de reglas que siempre existieron. Fueron creadas por personas en contextos específicos para resolver problemas reales. La segunda, existe una enorme diversidad matemática en el mundo. Cada pueblo desarrolló sus propias formas de contar, medir y organizar. Todas esas formas son igualmente válidas. Y la tercera, reconocer esa diversidad que transforma la manera en que podemos enseñar matemáticas. Como futura docente, esto me interpela directamente. Si las matemáticas tienen raíces culturales, entonces enseñarlas con un sentido significa conectarlas con la vida real de los estudiantes. Como decía una de las reflexiones del curso, las matemáticas son una historia de diversidad cultural. Bueno, en la fase 2 del curso realizamos un cuadro comparativo entre tres grandes civilizaciones, como son Egipto, Grecia y Mesopotamia. Fueron tres formas muy distintas de hacer matemáticas, aunque las tres surgieron en épocas cercanas y en regiones del mundo interconectadas. Bueno, lo primero que encontramos fue que las tres culturas compartían algo esencial, usaban la matemática para responder las necesidades de la sociedad. Egipto desarrolló una geometría muy ligada a la agricultura. Cada año el río Nilo inundaba las tierras y las borraba los límites de los campos. Entonces los egipcios necesitaban volver a medir, a calcular áreas y a distribuir las tierras de manera justa. Esa necesidad práctica fue el motor de su matemática. Grecia, por su parte, aplicó la geometría en la construcción de sus templos, teatros y obras públicas, pero además los griegos fueron más lejos. Usaron las matemáticas para entender la forma perfecta del mundo, los movimientos de los astros, la armonía del cosmos. Para ellos las matemáticas eran también filosofía, y Mesopotamia usó procedimientos geométricos para organizar sus sistemas de canales de riego, medir los campos de cultivo y construir imponentes zigurats, esas torres escalonadas dedicadas a sus dioses. En los tres casos, las matemáticas estaban al servicio de la organización económica, religiosa y política de cada civilización. Bueno, sin embargo, aunque compartían este propósito social, cada cultura abordó las matemáticas de manera muy diferente. Egipto trabajó con un sistema de numeración decimal y utilizaba principalmente fracciones unitarias. Eh,
También, bueno, digamos como la mitad, un tercio, un cuarto, sus métodos eran algorítmicos, es decir, seguían pasos fijos y tablas que ya establecían en papiros matemáticos como el famoso papiro RIND. No necesitaban justificar por qué funcionaban esos procedimientos, simplemente funcionaban. Grecia hizo algo radicalmente distinto, transformó la matemática práctica en saber demostrativo. Bueno, también los griegos no solo conformaban con saber cómo resolver un problema, querían saber por qué era así, por eso construyeron sistemas lógicos completos como los 13 libros de geometría de Euclides, donde cada resultado debe deducirse de axiomas y definiciones anteriores. También introdujeron el estudio de entidades matemáticas abstractas como los números irracionales que desafiaban cualquier representación fraccionaria. Mesopotamia, por su lado, desarrolló un sistema de numeración de base de 60, que es el origen de los 60 minutos en una hora y los 60 segundos en un minuto, que usamos pues hoy. Su sistema era posicional, lo que le permitía hacer cálculos astronómicos muy complejos y resolver ecuaciones de segundo grado. Todo queda registrado en las tablitas de arcilla cocida. Estas tres civilizaciones, tres enfoques, tres legados que siguen presentes en las matemáticas que hoy enseñamos. Bueno, ahora sí, llegamos al bloque 3, que para mí es el más significativo de todo el curso, la etnomatemática en las culturas indígenas de Colombia. Bueno, en esta fase, eh, junto con mis compañeras de grupo, nos adentramos también en saberes matemáticos de los 5 pueblos indígenas colombianos, y lo que encontramos cambió la forma en que entendíamos las matemáticas y la enseñanza. Bueno, sabemos que Colombia es un país con una riqueza cultural y matemática que muchas veces no reconocemos. Estos 5 pueblos fueron el centro de nuestro análisis: el pueblo Misac, el Cauca, el pueblo Embera en Chocó y Risaralda, el pueblo Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Guayú en La Guajira y el pueblo Agua en Nariño. Cada uno de ellos ha desarrollado formas propias de contar, medir, organizar el espacio y entender las relaciones numéricas, formas que no siempre usan los símbolos que aprendemos en la escuela, pero son matemáticamente sofisticadas y culturalmente poderosas. Lo que todos ellos tienen en común es su conocimiento matemático. No existe separado de su vida, de su territorio, de su espiritualidad. Es un saber integrado vivo. Quiero también detenerme especialmente en el pueblo arhuaco, porque su caso me pareció particularmente revelador. Los arhuacos se autodenominan hermanos mayores y se consideran guardianes del corazón del mundo, que es como llaman a la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ello, el conocimiento y la naturaleza no están separados, son la misma cosa, y esa cosmovisión se expresa también en sus matemáticas, sus viviendas tradicionales, llamadas cancurguas, son de forma circular, no en un accidente estético. Detrás de una forma hay un conocimiento geométrico sofisticado sobre proporciones, ángulos y simetría, transmitido oralmente de generación en generación, sin papel, sin lápiz, sin libros de texto. En sus tejidos, en sus vestimentas, en sus mochilas, también encontramos patrones geométricos que no son meramente decorativos, tienen un significativo también espiritual y territorial. Cada diseño cuenta algo sobre quiénes son y dónde viven, y su sistema de conteo está articulado con los ciclos naturales y los movimientos de los astros. Para los arhuacos, los números no son entidades abstractas, son expresiones de relaciones vivas entre el ser humano, el cosmos y el territorio. Para mí también, como futura docente de matemáticas, conocer esto fue una revelación. Las matemáticas abstractas que enseñamos en el aula tienen raíces profundas en contextos culturales como este. Bueno, todo este aprendizaje me llevó a una pregunta: ¿cómo podría llevar esto al aula? ¿Cómo puede un docente de matemáticas integrar esta riqueza cultural en su práctica pedagógica cotidiana? Eh, Eso es lo que quiero compartirles, una iniciativa educativa concreta. Bueno, la propuesta se llama Matemáticas con Raíces. La idea central es integrar los saberes matemáticos de las culturas indígenas colombianas al currículo escolar de forma transversal.
y permanente, no como un tema decorativo de una semana cultural, sino como una herramienta pedagógica activa y coherente. ¿Cómo aplicarla en el aula? Bueno, aquí hay tres ejemplos concretos. El primero, al enseñar patrones y geometría en lugar de usar solo ejercicios de libro de texto, podemos explorar que los tejidos del pueblo guayú o las artesanías en Vera, los estudiantes aprenden exactamente los mismos contenidos curriculares, patrones, figuras geométricas, simetría, pero lo hacen desde un contexto que tiene identidad y significado. Segundo, al enseñar sistemas de numeración, podemos introducir el sistema sexagesimal de los mesopotámicos o los sistemas de conteo de pueblos como el Arhuaco, para mostrar que la base de 10 que usamos no es la única posible. Esto enriquece la comprensión conceptual del número y desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes. Tercero, al enseñar la medición podemos partir de las unidades no convencionales que usan los pueblos indígenas, unidades basadas en el cuerpo y en el territorio, para construir juntos el concepto formal de unidades de medida. Eso le da un significado mucho más profundo a algo que de otra manera puede parecer arbitrario. Esta propuesta no solo mejora el aprendizaje matemático, también forma estudiantes más respetuosos, más conscientes de su identidad cultural y como colombianos más capaces de ver el conocimiento desde múltiples perspectivas. Bueno, ya llegamos al último bloque, que son las conclusiones. Después de este recorrido por las matemáticas de civilizaciones antiguas y de pueblos indígenas, quiero compartirles tres aprendizajes que este curso me dejó de manera profunda. Perdón. El primer aprendizaje, las matemáticas son una construcción humana, cultural e histórica, no nacieron en un libro de texto, no llegaron al mundo terminadas y perfectas, nacieron de la necesidad que tuvo cada civilización de entender y organizar su mundo. Los egipcios midieron sus campos, los griegos preguntando por qué, los mesopotámicos registrando el cielo en tablillas, cada uno a su manera construyendo matemáticas. El segundo aprendizaje, bueno, Colombia es un país matemáticamente diverso y esa diversidad es un patrimonio. Los pueblos Guayú, Arhuaco, Misac, Embera y Agua poseen conocimientos matemáticos sofisticados, vivos y pedagógicamente valiosos. El sistema educativo pues ha ignorado históricamente estos saberes, pero reconocerlos en el aula no es solo un gesto cultural, es un acto de justicia pedagógica. El tercer aprendizaje, como futura docente de matemáticas, tengo la responsabilidad de enseñar no solo procedimientos, sino también en el origen, el sentido, la diversidad del conocimiento matemático. Una educación matemática pertinente debe dialogar siempre con los contextos y las realidades de quienes aprenden. Eh, los futuros estudiantes que yo logré tener merecen ver que las matemáticas no son ajenas a su vida, sino que tienen raíces en ella. Bueno, ya para cerrar, quiero quedarme con la idea de las matemáticas tienen raíces en todas las culturas de la humanidad. Conocer esas raíces nos hace mejores docentes y mejores ciudadanos. Espero que este recorrido les haya mostrado cómo me mostró a mí las matemáticas son mucho más que unas fórmulas, unos procedimientos y son una forma de entender el mundo y ese entendimiento no pertenece a ninguna cultura en particular, pertenece a todas. Estas son las referencias y no siendo más, muchísimas gracias.